Si hablamos de Transformers, estamos hablando de una de las grandes franquicias de la industria del entretenimiento. Tan es así que si tienes menos de 40 años, seguramente alguna vez en tu vida viste alguna caricatura o película relacionada con estos personajes, o tal vez tuviste una figura de acción de esta marca, ya que este concepto de robots que se transforman en coches, aviones o cassettes, pues es bastante atractivo. Sin embargo, debo confesarte que yo nunca vi la caricatura original ni las películas, ya que nunca me gustaron tanto ni los autos ni los aviones. Entonces más bien mi única conexión con la franquicia vino con la serie de Beast Wars. Hoy en día quizás no lo parezca, pero el CGI noventero que ves aquí era algo completamente revolucionario en las caricaturas de aquellos años, y yo como niño pues amaba estas figuras de acción que salieron a partir de este show. Entonces, cuando me invitaron a ver una nueva serie de Transformers llamada Reino, la cual forma parte de una trilogía llamada La Guerra por Cybertron, que puedes ver en Netflix, pues no sabía si yo realmente tenía algo que decir al respecto. Pero después se me ocurrió que quizás no todos están tan al tanto de la franquicia de Transformers, y tal vez mi perspectiva desde fuera, es decir, de alguien que está redescubriendo la franquicia, pues podría resultar interesante. Además de que me dijeron que en esta serie de Reino podría ver a los personajes de Beast Wars que me gustaban de niño interactuando con los personajes clásicos de Transformers como Optimus Prime y Bumblebee. Entonces el día de hoy voy a platicarte si es que estas historias nuevas de Transformers tienen algo interesante que ofrecer, es decir, si hoy en día ya cuentan con otro tipo de historias más allá de esta lucha del bien contra el mal que veíamos en la caricatura clásica, y sobre todo voy a darte contexto de la historia para que puedas retomar la franquicia. Bueno, como te comenté, esta serie de Reino es parte de una trilogía llamada La Guerra por Cybertron, la cual se divide en 3 series llamadas El Asedio, Salida de la Tierra y finalmente Reino. Cada una tiene 6 capítulos de aproximadamente 25 minutos de duración cada una, y puedes verlas todas en Netflix. Quise ver la primera de estas 3 series sin investigar nada antes para ver cómo es que esta se comportaba con alguien ajeno a la franquicia, o sea yo. Entonces yo llegué a ver esta serie conociendo los nombres de Optimus Prime, Megatron, Bumblebee, pero realmente no sabía mucho más al respecto. Y pues esto fue lo que sucedió. En El Asedio vemos cómo es que los Autobots y los Decepticons están en una guerra civil por el control de Cybertron, y puedes entender perfectamente bien la historia sin tener nada de contexto de la franquicia, ya que la misma trama te va presentando a los personajes y a través de ciertos diálogos te dan contexto de la historia de Cybertron. Pero lo que me sorprendió fue que había algunos conceptos e ideas que yo realmente no esperaba. Aquí hay que recordar que Transformers es una franquicia cuya historia nació de la necesidad de vender juguetes, y si muchos de los nombres te suenan como si hubieran sido inventados en un fin de semana, pues es porque precisamente eso pasó, ya que Hasbro tenía su línea de juguetes a punto de salir y el escritor Bob Budiansky fue el encargado de crear muchos de los nombres y biografías de los personajes de lo que hoy es conocido como la G1, es decir, la primera generación de Transformers que conocimos particularmente en su caricatura, así como sus biografías en un solo fin de semana, mientras que el escritor Jim Shooter fue el encargado de darles esta historia que nos habla de 2 facciones de robots que luchan por los recursos naturales de su planeta, y esta lucha eventualmente los trae a la Tierra, en donde la caricatura se lleva a cabo. Entonces, si te fijas, esta primera generación de historias nos habla básicamente de una lucha por los recursos, que no es tan básico como los buenos contra los malos, pero sigue siendo una historia sencilla. Recordemos que en estas caricaturas del sábado por la mañana, pues las historias más o menos eran así. Pero estas series de La Guerra por Cybertron sí tocan temas mucho más complejos. A través de los diálogos de El Asedio me di cuenta que en estas nuevas historias Optimus y Megatron habían sido aliados en algún punto de la historia, que realmente la lucha entre estos 2 bandos no es una lucha del bien contra el mal, sino una que tiene que ver con distintos puntos de vista. Por ejemplo, se nos dice que Cybertron gozó de una época dorada en la que incluso había teatros en donde celebraban el arte y la música. No tengo idea de cómo funciona eso con Transformers, pero el concepto suena interesante, pero que poco a poco las clases sociales fueron
fueron alejándose, lo cual dio como resultado un sector privilegiado de la población, digamos la aristocracia de los Transformers, y otro sector oprimido entre los cuales estaban los obreros y los mineros, quienes trabajaban toda su vida recolectando energón. Optimus y Megatron se dieron cuenta de esta injusticia y quisieron cambiar el status quo para tener un Cybertron mucho más justo. No obstante, Megatron pensaba que la única manera de lograrlo era a través de la lucha de clases sociales, mientras que Optimus tenía un enfoque mucho más filosófico al respecto. A través de estas ideas, entonces, podemos entender a Megatron mucho mejor, ya que no es simplemente un tirano que busca tener mucho energón, sino un personaje cuyas acciones tenían un propósito mayor y que incluso eran entendibles. Es por eso que muchos Decepticons se unen a su lucha, porque creen que la única manera de lograr la igualdad es a través de la guerra, y también es por eso que incluso algunas alianzas a lo largo de la serie cambian, porque hay Decepticons que no están de acuerdo con la manera en la que Megatron quiere lograr sus objetivos. Ahora, por otro lado, en Optimus Prime vemos un líder mucho más humilde que, a pesar de que tiene algo llamado matriz de liderazgo, que es como un símbolo divino de que eres el líder de Cybertron, se niega a tener toda la información de su mentor, Alpha Trion, porque cree que ningún individuo debe de poseer tanto poder. Aquí ya vemos una complejidad mucho mayor en la historia. Ya nos hablan más de personas, Transformers, que tienen matices y capas. Ya con todo esto en cuenta, comencé a investigar más acerca de la franquicia antes de ver la segunda serie, la cual se llama La Salida de la Tierra. Aquí es en donde me di cuenta que realmente no hay una única continuidad en la franquicia, es decir, no hay un universo que sea canónico, sino que cada show y serie es más o menos su propia continuidad y adapta cosas de otras líneas temporales. Esto puede parecer aterrador si eres una persona que está muy casada con lo que es canon, pero también ayuda a que estas historias que van desde series animadas hasta cómics, pasando por las películas, se tomen el tiempo de explicarte el contexto de las historias que están contando. En esta serie de La Guerra por Cybertron, por ejemplo, vemos un concepto llamado la Allspark, que originalmente fue utilizado en las películas, que es como la fuente de vida del planeta Cybertron, la cual Megatron quiere utilizar para borrar el código de todo aquel que se le opone, lo cual ya entra en el terreno del genocidio y el totalitarismo. Cada uno de estos conceptos puedes entenderlos al ver la serie. Sin embargo, creo que lo disfrutas más si ya tienes nociones de quiénes son estos personajes. Algo que me ocurrió a mí al ver la segunda serie, ya que ya podía entender algunos guiños y referencias a la historia original, como por ejemplo la aparición de Galvatron. Otro concepto que me pareció muy interesante es que Optimus Prime no es el líder que siempre toma decisiones acertadas. A pesar de ser el líder de los Autobots, hay muchas ocasiones a lo largo de estas 3 series en las que lo vemos dudar de las decisiones que toma e incluso arrepentirse de ellas. Por ejemplo, en La Salida de la Tierra, Optimus reconoce que sacar la Allspark de Cybertron fue un error, ya que prácticamente condenó a su planeta a la destrucción en un afán de no dejar que Megatron se apoderara de todo. Esto nos habla de que ambos líderes en ciertas circunstancias han tomado decisiones totalitarias. Megatron, por otro lado, en esta parte de la historia, también tiene que tomar decisiones muy difíciles en las que tiene que sacrificar a una parte de sus seguidores para poder mantener a Cybertron con vida, algo que no se le da de manera sencilla, ya que incluso hay algunas escenas en las que pasa tiempo con los mineros para poder conectar de nuevo con su punto de vista. Sin embargo, a final de cuentas, decide que lo mejor es sacrificar a unos cuantos para poder tener la esperanza de salvar a su planeta. Esto nos lleva a la última parte de esta trilogía, la cual se llama Reino, la cual consta de 6 episodios que también ya puedes ver en Netflix. En esta temporada lo interesante es que vamos a poder ver a los Autobots y a los Decepticons interactuando con los Maximals y los Predacons. En esta parte de la serie vemos a todos estos bandos intentando recuperar la Allspark, la cual se encuentra en la Tierra, y regresarla a Cybertron a salvo para que el planeta pueda seguir viviendo. Y como dije, no soy fan de años de la franquicia, pero debo de admitir que ver a Optimus Prime pelear lado a lado con Optimus Primal es algo que no sabía que tenía que ver. Además, otro concepto que me gustó mucho es que en esta serie de Reino nos muestran un lado mucho más espiritual de los Transformers, ya que se nos dice que la chispa de vida que tienen todos ellos de alguna forma tiene una relación simbiótica con la Allspark. No te voy a dar spoilers al respecto, pero basta con decir que la relación que esta raza tiene con la Allspark hace que en un punto de la historia la lucha entre Autobots y Decepticons se sienta pequeña y banal, ya que a final de cuentas todas las chispas de vida
tienen que ver unas con las otras, una conclusión a la que Optimus llega en un punto de la trama. Aquí, su frase icónica, la cual utilizaba como grito de guerra en la caricatura original, "hasta que todos seamos uno", adquiere un significado completamente diferente. Mientras hacía la investigación de este video me di cuenta que uno de los pilares de la franquicia de Transformers es precisamente retomar conceptos y presentarlos de una manera completamente fresca para hacerlas atractivas para un nuevo público, de la misma manera en que la frase "hasta que todos seamos uno" adquiere una dimensión completamente diferente en esta serie de Reino. Otros conceptos como la matriz de liderazgo, lo que significa ser un Prime o la lucha entre Autobots y Decepticons han ido cambiando a lo largo de los años para darle mucha más profundidad a la franquicia de lo que se tenía originalmente planeado. Es decir, dudo que Hasbro en 1984 haya pensado que esta línea de juguetes inspiraría cientos de historias a lo largo de casi 4 décadas, en las que estos personajes han sido retratados de una manera mucho más compleja para adaptarse a las nuevas narrativas. Esto hace que las historias ya no se traten simplemente de una lucha del bien contra el mal, sino de distintos puntos de vista, y los Transformers hoy en día no son simplemente unos robots, sino una cultura con deidades antiguas, profecías y un ciclo de violencia que se repite una y otra vez a lo largo de su historia, en la que hay un personaje llamado Orion Pax, que posteriormente se transforma en Optimus Prime, que parece incluso tener la misión divina de liderar a su pueblo y llevarlos a una nueva época dorada, hasta que el ciclo de violencia vuelva a comenzar. Recuerda que ya puedes disfrutar en Netflix de toda esta trilogía de La Guerra por Cybertron. Ya sea que seas un fan nuevo como yo, o que ya tengas algo de experiencia con la franquicia de Transformers, lo importante es que ya está la trilogía completa disponible en Netflix, así que puedes aprovechar para hacer un maratón de todos estos capítulos. Pero ahora me encantaría saber qué opinas tú de los Transformers, entonces pues dime aquí en los comentarios si eres fan de muchos años o si tienes ganas de comenzar con esta franquicia. También me encantaría que me dijeras qué otras historias de la franquicia debería de comenzar a ver. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.